Buenos días, compañeros. Voy a proseguir yo con mi sección de la exposición, que es este gran tema de la métrica. A mí me corresponde el tercer nivel de estudio o evaluación métrica, que es precisamente el poema. En ese sentido ya no es tanto una descripción rigurosa y de corte hasta científico como lo fue la parte del verso. Asimismo, esta parte, este nivel es consecuencia o es el consiguiente más bien de lo que es la estrofa. Y antes de comenzar quisiera agradecerle al maestro por permitir esta forma alternativa de exposición y bueno, yo espero que todo salga bien en esta parte, en esta sección. Si hay problemas, si hay dudas o alguna aclaración que se tenga que hacer, pues no voy a poder responder las cuestiones, así que lo más sencillo, lo más seguro va a ser que le pongan pausa obviamente al video y aquí Dafne o incluso el profesor hará pues las aclaraciones pertinentes. Y bueno, ahora doy inicio. El poema, ya lo mencioné, es este tercer nivel del estudio métrico y podemos verlo en la diapositiva, esta definición, que es un contexto lingüístico donde el lenguaje es un conjunto de significante y significado. Podemos ver que un poema, como ya los hemos estudiado a lo largo de toda la carrera, es una unidad temática. La unidad, o bueno, como menciona Antonio Quiles, es la unidad rítmica máxima y primordial. O sea, es el conjunto de todo este entramado de cuestiones métricas, empezando por cada verso, luego en sus conjuntos, que son las estrofas, y estas estrofas a su vez formando el gran conjunto que es el poema, y todos articulados pues en torno a uno o varios temas, va a depender de la composición obviamente. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, podemos reconocer que hay dos tipos o grandes categorías de los poemas según los estudios métricos obviamente, que son los poemas estróficos y los no estróficos. El nombre ya nos lo indica, los poemas estróficos son los que están articulados por estrofas, este segundo nivel del estudio métrico, ¿no? Y dentro de los poemas estróficos reconocemos dos tipos, que son los monoestróficos, o sea, los poemas que tienen nomás una estrofa, y los poliestróficos, que son varias estrofas, que incluso pueden contar con una métrica y una forma variable en su interior cada estrofa. Y bueno, también varían o se construyen dependiendo de la época y de la ideología estética a la que se inscriben o de la cual surgen como resultado, ¿no? Y bueno, podemos ver que suelen mantener un mismo tipo de estrofa estos poemas, no necesariamente, pueden alternarlas, ya lo mencioné, pueden también tener distintos ritmos, es muy variable este asunto. Nuestra literatura es demasiado rica como para haberse quedado nomás en una sola forma y ya muchos escritores habrán variado a lo largo de los años. Del otro gran tipo de poemas estróficos están, bueno, los no estróficos más bien, que son los que no cuentan con estrofas. Es una estructura total, enorme, que en sí no se cuenta como una estrofa. Y bueno, este suele mantener uno o dos tipos de versos, los cuales van a alternarse según dicte la mente creativa del poeta. Y bueno, pasando a la siguiente diapositiva, empezamos con la clasificación, con una subclasificación más bien de los poemas poliestróficos, que son los sueltos y los encadenados. Ahora, el poliestrófico suelto es aquel en donde las estrofas tienen una simetría formal e independiente, o sea, solo están unidos por el concepto, por la unidad temática, pero cada estrofa va a tratar su propio subtema, un subtema independiente del gran tema que articula o en torno al cual gira el poema. Y en ese sentido pudiéramos ver todo esto como la redacción académica. Si recordamos, un párrafo más bien gira en torno a un tema, y los distintos párrafos, aunque sean subtemas independientes, giran en torno a un gran concepto que es el tema del artículo, ¿no? del ensayo que se esté trabajando. Y ahí vemos lo mismo con
los poemas con sus estrofas, en los poliestróficos sueltos, obviamente. Cada estrofa va a tener su propio tema y a su vez puede tener su propia métrica también, sus propias divisiones rítmicas y sus propias rimas también. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de La Noche Oscura de San Juan de la Cruz. Es solo un fragmento nomás para que se note, por lo menos en estas dos estrofas, esta diferencia o distinción en el concepto, ¿no?, que maneja cada una de las estrofas. Bueno, estas dos estrofas, ¿no?, nomás pusimos dos. Pasamos a la siguiente diapositiva y encontramos el poliestrófico encadenado, que es el que se presenta o que formalmente cuenta con estrofas que están encadenadas, obviamente, el nombre lo dice, o unidas, enlazadas por uno o dos versos, o sea, una mini estrofa tal vez. Y estos versos son los que solemos conocer como el estribillo. ¿Sí? Es un verso o dos versos que se repiten a lo largo del poema y nos permiten articular, o bueno, al poeta le permiten articular la construcción temática, rítmica y conceptual del poema. Aquí tenemos también un ejemplo de Luis de Góngora. Da bienes fortuna que no están escritos, cuando pitos flautas, cuando flautas pitos. Este es el estribillo y lo vamos a ver repetido otras 3 veces en el poema. Y ahí denle una checada, ¿no? Pueden poner pausa en este momento o no, como gusten, porque yo paso a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hacer un desglose o un catálogo de diversos poemas, diversos tipos de poemas, según sus construcciones formales y temáticas incluso. Esto lo sacamos de Antonio Quiles, de su libro Métrica Española, y hace un listado de varias construcciones poéticas. No las vamos a enunciar todas porque, bueno, ya muchas las hemos de conocer y no sé qué tan pertinente sea abordar esto. De todas formas, lo que Quiles hace es una descripción formal: rima en tal parte, cuenta con tal ritmo, utiliza ciertos versos y hace una pequeña reseña histórica de cada uno de estos tipos de poemas, ¿no? Por ejemplo, en el villancico vemos que era una canción popular típica durante la Edad Media y también durante el Barroco, aunque posteriormente entró en declive, periclitó en cierta forma. Se origina de los cantos por la natividad y por eso se retienen más que nada, o se conservan o se vuelven a cantar durante tiempos de Navidad, porque precisamente de aquí surge o de aquí viene este tipo de composiciones, este tipo de temas. Y bueno, vemos que cuenta con un estribillo, esa es su primera parte, el estribillo, y el estribillo tiene 2 o 4 versos, va a variar, pero esas son las únicas 2 opciones, 2 o 4 versos para el estribillo. Para la siguiente parte, que es el pie, van a ser 6 o 7 estrofas de 6 o 7 versos. Y una regla del villancico es que los últimos versos del pie tienen que rimar con el estribillo, o por lo menos la última parte del estribillo. Así lo vemos en este ejemplo de La Galatea de Cervantes. Vemos primero el estribillo: en los estados de amor nadie llega a ser perfecto sino el honesto y secreto. Y vemos que sino el honesto y secreto, o bueno, honesto y secreto, va a encontrar rimas en las posteriores estrofas. Vemos en la segunda estrofa sino el honesto y secreto, luego el que es honesto y secreto, ¿sí? No se copia tal cual el verso, pero sí rima, y eso es lo importante y cumple con esta característica del villancico, por lo menos según lo establece Antonio Quiles, ¿no? Bueno, paso a la siguiente diapositiva, ahora con el ségel. Este sí no lo conocía y creo que pocas veces habremos visto de estos ejemplos en la carrera. Es prácticamente una composición popular también, desarrollada en octosílabos. Cuenta con su propio estribillo de 1 o 2 versos, así breve,
y una segunda estrofa que es la mudanza con 3 versos monorrimos y un cuarto verso el cual, al igual que el villancico, va a rimar con el estribillo. Y Antonio Kilis nos muestra una estructura, ¿no? Una estructura de base que es el tipo de rima AA, BBB, A. Y aquí tenemos también un ejemplo de Gil Vicente, una construcción suya. Si se fijan, va a concordar con esta estructura, esta base que nos ofrecía este teórico, ¿no? Antonio Kilis. Ahí, si gustan pausar y leer este poema. Sigo yo ahora un ejemplo clásico, uno que hemos visto bastante, creo que el más reconocido, el más utilizado, el tipo que más hemos leído a lo largo de la carrera, y este es el soneto precisamente. Ya nos lo sabemos, ¿no? 14 versos, 2 cuartetos, 2 tercetos, rimas ABBA, ABBA, CDC, DCD, aunque este punto es el variable y eso es lo importante en unos segundos, ¿no? Tuvo su auge durante el Barroco, el Renacimiento, obviamente. Ya vimos a Góngora, a Cervantes, a Lope, a Quevedo, que construyeron muchísimos sonetos. Creo que a Lope se le cuentan alrededor de 1500 sonetos, lo cual, viniendo de un solo autor, ya es decir bastante. Continuó su auge, su popularidad durante el Barroco, aunque ya posteriormente entró en decadencia. No fue tan popular entre los escritores, entre los poetas, por ejemplo en el neoclásico y en el romanticismo, aunque igual se produjeron formas de soneto. Ya más adelante en el modernismo resurge, aunque le van a incorporar bastantes variables. Los autores, va a depender de cada uno. Veríamos, por ejemplo, que cambian el tipo de rima tradicional, ABBA, a una rima cruzada, ABAB, por ejemplo, eso en los cuartetos, y ya en las rimas de los tercetos pueden llegar hasta la letra G, por ejemplo, de la rima. Aquí ahorita vemos un ejemplo. Bueno, primero tenemos este ejemplo tradicional de Lope de Vega, ahí no sé si lo conozcan, pero si gustan leerlo. Ya después tenemos un ejemplo de soneto que recoge esta tradición modernista francesa, que es en donde empezaron a variar con las rimas del soneto, en el sentido de que incorporaron más rimas, más variaciones. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de mi autor favorito, al menos cubano, donde vemos que hay una rima A, B, B, A, C, D, D, C, y luego E, F, G, E, F, G, por ejemplo. Bueno, no, ahí me equivoqué, pero si se fijan, es una construcción alternativa del soneto en cuanto a la forma y la rima, ¿sí? Ya no es la rima tradicional del soneto que se establece o que ya conocemos con antelación, con anterioridad. Ya los modernistas, los franceses sobre todo, van a hacer este cambio estructural, formal dentro de sus sonetos, y eso es una variación, digamos, menor, porque posteriormente ya vienen más variaciones, más modificaciones al soneto, a su estructura. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva, que tenemos un soneto encadenado o estructurado con alejandrinos, aunque sigue una estructura de rima tradicional. Este soneto de Rubén Darío con alejandrinos, o sea, versos de 14 sílabas, caupolicano. Y también en la siguiente vemos otro ejemplo llamado sonetillo, que es con versos de tres sílabas. Este ejemplo, pues, de Manuel Machado, muy breve, se lee de volada, pero si se fijan mantiene la estructura de 2 cuartetos y 2 tercetos, ¿sí? Bueno, posteriormente encontramos el madrigal, el cual propiamente no tiene una forma fija en sus estrofas y sus versos, puede variar bastante, aunque pues por lo general va a combinar heptasílabos y endecasílabos de manera similar más bien a lo que hace la silva, por ejemplo. No más que aquí el madrigal es bastante libre en el sentido de que no tiene una forma fija, por lo que los escritores, los poetas van a construirlo de la manera que
que les plazca, que a ellos les guste más. Y por lo general el madrigal cuenta con temas de carácter amoroso e idílico, y aquí tenemos un ejemplo de Gutiérrez de Cetina. Gilberto Owen posteriormente haría un madrigal de Medusa, aunque este estaría en cuartetos y serían versos endecasílabos, por ejemplo, y ya ahí vemos también otra variación. No lo puse aquí, no está en esta presentación, pero si gustan buscarlo y contrastar su forma y sus temas, incluso con este ejemplo de Gutiérrez de Cetina, de A unos ojos. Y bueno, en general tenemos bastantes, incluso incontables, formas de poemas estróficos, como son el corrido, la oda, el himno, la elegía, la glosa, la canción y un largo etcétera. No vamos a hacer un catálogo muy exhaustivo, no creo que sea necesario, no considero que sea necesario, pero ahí si gustan hacer la comparación o el contraste con otras formas poéticas, pueden buscar estos que acabo de mencionar y que están en la diapositiva, o incluso otras. Y así voy a proseguir ahora con los poemas no estróficos. Esta sección ya es más breve. Creo que tenemos 3 ejemplos. El primero es el romance, y vemos que ya hemos leído romances, ¿no? Y es una construcción pudiera argumentarse que de una sola estrofa, aunque no se cuentan como tal, como si fueran estrofas. Se construyen por lo general en octosílabos y son de origen popular, y solo los pares, ya sabemos, tienen una rima, pero esta rima no es consonante sino asonante. No tiene que ser el mismo sonido tal cual, el mismo sonido calcado del verso antepasado. Y ya sabemos los versos pares, ¿no? Versos 2, 4, 6, 8, 10, ¿sí? En un principio se habían construido o creado romances noticiosos que contaban historias o hechos de la guerra que acontecían, por ejemplo, en España. De aquí se origina. Ya posteriormente se tornan épicos, adquieren estos temas, estas temáticas de corte pues heroico, y eventualmente evolucionarían o devendrían en lo que sería el corte más popular, no tanto heroico o épico. Y bueno, aquí tenemos un extracto del romance Amor más poderoso que la muerte. Pueden hacer el contraste, la comparación o la verificación, si gustan, de los versos pares. En las rimas vemos mar, Juan, cantar, escuchar. ¿Sí? Ahí verifíquenme y digan si estoy diciendo la verdad o no. Bueno, después encontramos la silva. Ya vimos a inicios del semestre el ejemplo de las soledades de Góngora. De aquí, pues de hecho aquí está el ejemplo de las soledades, y ya vemos, ¿no? Combina heptasílabos y endecasílabos, o sea, de 7 y de 11, con rima total o consonante. Eso es lo importante, eso sí se mantiene, eso sí es constante. Esa es la gran diferenciación con este ejemplo que mencionaba hace rato. Y bueno, también menciona Antonio Quilis, aunque no he visto ejemplos, no conozco la verdad, en los que la sílaba puede introducir versos sueltos, o sea, que no rimen con nada, con ningún otro. Y eso sí habría que verificarlo, ver algún ejemplo. No sé si el maestro guste mencionar alguno. Y bueno, se suele mencionar que la sílaba va corridita, en el sentido de que no hay estrofas, no es estrófica, pero ya vimos con Góngora, sin irnos muy lejos, que se solía hacer divisiones en las formas estróficas, o sea, dividir la sílaba por estrofas, para mayor comodidad, supongo, o por dictamen del poeta. Esto es algo común, no es que la sílaba sea estrictamente no estrófica, depende más que nada de los poetas, de lo que decidan hacer con su construcción. Luego ya en los poemas no estróficos encontramos los poemas de versos sueltos, o sea, los que no riman para nada, son asonantes completamente, no hay una rima que nos ayude con la musicalidad, al menos en el final de los versos, ¿no? Tenemos aquí directo de Boscán, ahí en el siglo de oro, ¿no? Renacimiento, un extracto del
del Leandro, y vemos que los versos no riman entre sí. Y esto es extraño considerando que proviene precisamente de una época, una etapa de la literatura muy, muy estricta, muy dedicada al soneto y a estas construcciones rigurosas. Bueno, eso por el lado de los versos, de los poemas de verso suelto. Y luego tenemos los poemas de verso libre, los más contemporáneos, los más populares. El verso libre, recordamos, lo introdujo Walt Whitman allá en 1800 y pico, finales del siglo XIX. Y los del verso libre no necesariamente van a rimar, de hecho casi por regla no van a rimar, pero con todo y que sean verso libre y que no haya una métrica fija o establecida, igual tienen su propia medida hasta cierto punto, igual siguen cierta musicalidad. Si no hay un ritmo, si no hay musicalidad en los poemas de verso libre, entonces ¿cómo podríamos considerarlos como poemas propiamente? Eso es un punto interesante y que debería tomarse a consideración. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de Rafael Alberti, de verso libre, un poema precioso. Ahí sí les recomiendo que lo chequen. Y si se fijan, es una construcción bastante extraña o errática comparado con construcciones más tradicionales o populares de la poesía. Vemos versos medidos o ubicados demasiado lejos de lo que suele ser la sangría, o bueno, es una sangría muy, muy amplia. Y creo que es lo más popular actualmente, lo más típico en cuanto a los poetas de la actualidad. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Fue algo bastante breve, la verdad. Habría que considerar otras construcciones poéticas, otros tipos, para pues considerar o establecer cuál es su forma métrica fija. Pero por lo pronto eso es todo de mi parte con esta sección de los poemas, este tercer nivel de evaluación o de estudio de la métrica. Y yo me despido aquí y los saludo desde Morelia. Igual los saluda Juan Huerta. Hola. Y me despido.